Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord. Gloria a Dios para siempre, amada iglesia, bendiciones. Les saludamos en el amor del Señor, que Dios los bendiga grandemente en esta hora, en donde estén, amén. Que Dios sea glorificado en sus vidas, en sus casas, en sus hogares, amén. Que sea glorificado también en las dolencias, en los problemas, en las dificultades. Que Dios sea con ustedes, amada iglesia, amén. Que Dios sea, cierto, en todo momento con el pueblo de Dios, amén. Le habla su hermano Manuel Peña de la Iglesia Evangélica Pentecostés Internacional de Limache. Amada iglesia, hoy es un jueves 2 del 7 del año 26. Ya estamos en el mes de julio. Amén. Démosle gracias a Dios por un día más, por un mes más y por el tiempo que pasa con el Señor. Amén. El tiempo, cierto, va pasando con Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, vamos a compartir un mensaje, una palabra del Señor ahí en el libro de Segunda Tesalonicense. Amén. Segunda Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13. Amén. Segunda Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13, y lo leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el nombre de Jesús: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante vuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Le damos gracias al Señor, amén, porque podemos, cierto, compartir una vez más la palabra del Señor. Podemos escuchar, podemos compartir la palabra de Cristo. Amada iglesia, aquí podemos, cierto, ver que el apóstol Pablo, cierto, una de las cartas que mandó, cierto, a las iglesias, esta vez le mandó esta carta a los tesalonicenses, a la iglesia de los tesalonicenses, amén. Y aquí les dice claramente, dice en el nombre de Jesús: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Siempre gracias a Dios, porque somos hijos de Dios, somos cristianos, amén. Hemos conocido la verdad, hemos conocido y estamos conociendo el Evangelio de Jesucristo, amén. Somos escogidos para la salvación, amada iglesia, amén. Usted fue escogido para Cristo. Fuimos y soy escogido para Cristo, amén. Dios nos rescató, amada iglesia, de las tinieblas hasta lo admirable. Amén. Dios cortó las cadenas de esclavitud para poder levantar nuestras manos a este maravilloso Jesús, a este poderoso invisible, dándole las gracias constantemente todos los días. Y Dios, cierto, nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas. Amén. En donde estábamos ciegos lo espiritual. Por eso, siempre gracias a Dios, dice, aquí le insta el apóstol Pablo a los hermanos de los tesalonicenses, le insta que no se olviden, amén, de darle gracias siempre a Dios, y que fueron llamados, como dice la palabra, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 14, amén, que fuimos llamados, que usted fue predicado, amén. En algún momento de su vida escuchó usted a los cristianos, a los evangélicos, a predicar allí en las calles, en las plazas, en su pasaje de su barrio. Amén. Y ahí cayó la semilla, ahí cayó la palabra de Dios en su vida, en su corazón, y usted la escuchó. Se empezó a acercar a la iglesia. Su vecino, que es cristiano, lo invitó a su iglesia, le empezó a hablar del Evangelio. Amén. Pero fuimos llamados de una u otra forma, y démosles gracias a Dios que somos hijos de Dios,
hija también de Dios. Amén. Que fuimos llamados por este hermoso evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria de Cristo, el evangelio. Los santos serán glorificados. Aleluya. Amada iglesia, y démosle siempre gracias a Dios. Gracias, Señor, porque pude conocerle. Yo me acuerdo, y usted converse con el Señor Padre, yo me acuerdo de ese varón o de esa varona o de ese pastor que un día me predicó y me hablaba constantemente de sus palabras, me hablaba de sus maravillas, pero yo no le hacía caso. Amén. Estábamos sordos en lo espiritual, estábamos ciegos en lo espiritual, no entendíamos nada, no teníamos descendimiento espiritual, estábamos en tiniebla. Y dele gracias a Dios porque usted está en las cosas de los negocios del Señor, está en el evangelio. Amén. Que Cristo cortó las cadenas de esclavitud, que ahora usted es libre para siempre, no es esclavo ni esclava de nadie. Amén. Usted es una hija de Dios, usted le pertenece al Señor. A usted también, varón, usted no tiene que ser esclavo de nadie. Amén. Su patrón es Jesucristo, el Hijo de Dios. El dueño de su vida, Jesucristo, el Hijo de Dios. El aliento de vida se lo dio Dios a usted, no el hombre ni la mujer. Amén. Lo que usted tiene por su misericordia es por Dios. Esa vida que usted tiene, ese aire que usted respira, amén, es de nuestro Señor Jesucristo, del Dios de la creación. A ese Dios le servimos, a ese Dios usted tiene que servirle, amén, congregándose como corresponde, ser obediente al pastor de su iglesia, amén. Gloria a Dios para siempre. Que Dios los bendiga, que Dios glorifique nuestras vidas constantemente. Que Dios sea con usted, amada iglesia, en su casa, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, sus nietos, en su trabajo. Y que pueda hablar que usted es agradecida de Dios porque está en los caminos de Dios, está en el evangelio de Jesucristo. Amén. Y es bueno reconocerlo y que un día fuimos llamados a través de nuestros hermanos, hermanas, pastores. De una u otra forma usted llegó a los caminos del Señor. Siempre darle gracias al Señor en todo. Gloria a Dios para siempre. Como habla aquí el apóstol Pablo en esta carta de Tesalonicenses, amada iglesia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias. Mire cómo le instaba a estos varones, a estos hermanos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Y ese Espíritu Santo que entró a su vida, amada iglesia, cuide ese Espíritu Santo, ese poder del Señor, esa santificación, algo divino que usted tiene en su vida. Amén. Que usted y Dios se conectan. Mire qué hermoso. Es una conexión usted y Dios, algo divino. Amén. Algo hermoso, amada iglesia, lo que tenemos en nuestras vidas. Lo que Dios nos concede a sus hijos e hijas obedientes. Amén. Que Dios lo bendiga grandemente, que Dios lo guarde. Que Dios siga gobernando su vida, su matrimonio, su hogar, sus hijos. Pídale paciencia al Señor en todo. Amén. Con sus hijos, con sus nietos, con sus padres, sus familiares. Pida paciencia, amor, tranquilidad, gozo en su vida, en su oración personal. Amén. Sea obediente al pastor que está por delante. Congréguese, busque del Señor. De una u otra forma, escudriñe la palabra de Dios. Aliméntese. Amén. Dios corta las cadenas de esclavitud, amada iglesia. Dios te hace libre para siempre. Ya no somos esclavos del hombre ni de la mujer. Somos hijos de Dios, nuestro Padre. Amén. Nuestro abogado que nos defiende está en los cielos. Amén. Nuestro Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro poderoso invisible, nuestro abogado que no los cobra y los libra, ¿cierto?, de todos los casos y nos protege, amada iglesia. Gloria a Dios para siempre. Que Dios te bendiga. Amén. Usted es libre para siempre. Cuando conoció a Cristo, fue libre para siempre. Amén. Dios te bendiga grandemente. Que haya sido de bendición la palabra del Señor. Y ore por el prójimo, ore por sus familiares,
Ore por su familia que aún no conoce a Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por su palabra, por permitirnos, Señor, de escuchar de su palabra en esta tarde, en este día, mi Señor, en este día jueves. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y recuerde siempre, Jesús le ama, amén. Gloria a Dios para siempre. I sing.